la ingeniera Pamela Rivera Tovar, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El tema que va a presentar es recuperación de polifenoles a partir de residuos agroindustriales. Mientras Andy coordina para los que pueda colocar su presentación, Pamela, vamos a dar su currículum. Pamela se graduó por excelencia académica en Ingeniería Química de la Universidad Técnica de Oruro el año 2014. Actualmente es candidata a doctorado en Ciencias de la Ingeniería en el área de Ingeniería Química y Bioprocesos en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue auxiliar de cátedra en la Facultad Nacional de Ingeniería del 2012 al 2013. Profesora instructora asociada de la Pontificia Universidad Católica en Santiago de Chile, el 2015, y ayudante experto en la misma universidad el 2016. Participó en el proyecto Obtención de ingredientes funcionales mediante tecnologías limpias a partir de desechos agroindustriales, de la Fundación para la Innovación Agraria en Santiago de Chile el 2016 al 2018. Desarrolla su investigación en el campo de los extractos naturales, extracción, purificación y concentración de compuestos de alto valor utilizando tecnologías verdes. Su trabajo doctoral se enfoca en la extracción óptima de polifenoles a partir de hojas de maquí, Aristotelia chilenis, y el estudio de absorción de estos en agarrosa para su purificación, fraccionamiento posterior. Pamela, bienvenida nuevamente al primer evento y también bienvenida a nombre de la carrera y la Universidad Técnica de Oruro. Vamos a darte el tiempo que corresponde para que puedas iniciar tu exposición. Puedes iniciar. Muchas gracias, ingeniero Zamorano. No sé si me escuchan, ¿sí? Sí, Pamela, se escucha perfectamente. Ok. Buenas noches a todos. Primeramente quiero agradecer a la organización por la invitación y, continuando con el Congreso, presentar esta investigación que titula Recuperación de polifenoles a partir de residuos agroindustriales. Esta presentación está separada en 4 partes. Las 2 primeras partes son más teóricas, donde desarrollo o hablo sobre los polifenoles, su estructura molecular, su obtención o su origen. Y por otro lado también sobre la línea de proceso que permite la recuperación de estos compuestos y aspectos sobre el maqui. La parte 3 y 4 hablan sobre 2 de las etapas de la línea de proceso, que son la extracción y el fraccionamiento. Partimos con hablar un poco sobre los polifenoles. Los polifenoles son compuestos de origen vegetal, que si bien no participan directamente en procesos principales de la planta, como la fotosíntesis o la respiración, son sintetizados por las plantas para procesos secundarios, como los mecanismos de defensa ante estímulos de estrés, como podemos ver en la imagen. Estos polifenoles están distribuidos en toda la planta, la raíz, las hojas, la semilla, el fruto. Hablando estructuralmente, estos compuestos son muy diversos. Alcanzan hasta 8.000 compuestos polifenoles diferentes. Van desde moléculas sencillas, como podemos ver a este lado, que son los ácidos fenólicos, hasta polímeros complejos como los taninos. Pero tienen en común en su estructura un anillo aromático o más, pero por lo menos un anillo aromático enlazado a un grupo hidroxilo.
En función al número de anillos aromáticos, principalmente, están clasificados en clases y subclases. Las principales clases son los ácidos fenólicos, los estilbenos, los lignanos y los flavonoides, siendo los flavonoides el grupo de polifenoles más abundante en el reino vegetal. Además, dentro del grupo, de cada grupo, los polifenoles se diferencian entre sí principalmente por el número de hidroxilos y también por la posición en la que están en la estructura. Estas diferencias en estructura generan diferencias en el comportamiento y la interacción que tienen estos compuestos con el entorno. Y de ahí, algunos de estos polifenoles son más atractivos que otros. Los polifenoles son compuestos que son muy susceptibles a oxidarse y por esto previenen que especies biológicas sean oxidadas por compuestos prooxidantes. Esta es una propiedad que los hace muy atractivos a los polifenoles, tanto en la industria alimentaria como en la industria cosmética o farmacéutica. ¿Y por qué es esto? Por ejemplo, el organismo humano genera radicales libres como resultado de las reacciones biológicas a nivel celular. Pero además, factores externos como, por ejemplo, una mala alimentación, el estrés, el humo del tabaco, la contaminación atmosférica, entre otros, factores que hacen que el organismo genere en exceso este tipo de compuestos radicales libres. Estos radicales libres son moléculas altamente reactivas. Reaccionan con todo lo que esté a su alrededor, generando reacciones en cadena, lo que concluye en un estrés oxidativo. Y este estrés oxidativo es un factor que desencadena enfermedades de tipo cardiovascular, tumorales, neurodegenerativas, enfermedades crónicas, envejecimiento y daño celular. Gran parte de estas enfermedades que mencioné en los últimos años han sido las principales causas de muerte a nivel mundial. Por lo tanto, también a consecuencia de esto, últimamente se está incentivando la ingesta de dieta alta en alimentos funcionales, denominados así porque proveen un beneficio extra a la salud. En este caso, los polifenoles ayudarían a prevenir y ralentizar el desarrollo de estas patologías. Por otro lado, en estas últimas décadas ha incrementado el nivel de descartes agroindustriales. Esto por el crecimiento en población y por ende también el crecimiento de consumo. Una opción interesante y ecológica que pretende solucionar o hacer frente a esta problemática de los residuos agroindustriales es la explotación de compuestos funcionales que se encuentran en estos residuos, para así poder dar un valor agregado a los residuos y además hacer un mejor uso de nuestros recursos y reducir el impacto que tienen estos residuos. La línea de proceso cuenta principalmente con 3 etapas. La extracción, que es la primera etapa, que nos permite separar los analitos desde su matriz natural. Y este proceso no es necesariamente selectivo. Por lo tanto, el extracto crudo obtenido de esta etapa va a tener polifenoles, pero además azúcares y otros compuestos extraíbles, incluso compuestos no deseados como el HMF, que es un compuesto cancerígeno. Tecnologías utilizadas en esta extracción sólido-líquido son, por ejemplo, la extracción con ultrasonido, la maceración, la sonicación, extracción con fluidos supercríticos, prefiriendo siempre extracciones amigables con el medio ambiente o tecnologías amigables con el medio ambiente. Pasamos a la segunda etapa, que es la purificación, que precisamente está para
separar los polifenoles, en nuestro caso los analitos deseados, de todos los otros compuestos extraídos. Esta purificación generalmente se la hace por extracción en fase sólida, que es una columna empacada con material sólido por macroporoso. Y la tercera etapa es el fraccionamiento. Esta etapa nos permite separar un polifenol específico o polifenoles específicos atractivos del extracto polifenólico total. Como había mencionado, hay algunos polifenoles que son más atractivos que otros. Esto se basa porque hay algunos polifenoles que tienen una mayor capacidad antioxidante. O hay polifenoles que tienen una mayor biodisponibilidad en el organismo, es decir, que llegan al sitio activo en mayor proporción y con mayor eficiencia. Entonces, se seleccionan estos polifenoles y se va a la etapa de fraccionamiento para obtenerlos de manera separada. La tecnología que utilizamos o que se utiliza en esta etapa es la cromatografía líquida en columna preparativa. Bien, para finalizar esta primera etapa de antecedentes teóricos, digamos, vamos a hablar del maqui. El maqui es un arbusto que crece en el centro y sur de Chile. Alcanza entre 3 a 5 metros de altura y produce una baya o un berry de 6 milímetros color púrpura. En los últimos años, esta baya ha incrementado su interés, o sea, la demanda internacional de esta baya ha aumentado bastante. Esto es porque esta baya tiene una gran capacidad antioxidante. Como para tener una referencia, entre las fuentes naturales con mayor contenido de polifenoles están las frutas. Y dentro de este grupo grande están liderando las bayas, los arándanos, la frutilla y todo este grupo son los que tienen más contenido de polifenol. Y dentro de este grupo, las bayas silvestres de Chile, por ejemplo, el calafate, la murta, el maqui, son los que tienen aún más contenido de polifenoles totales. Es por eso que, por ejemplo, de los datos de la Red Agrícola de Chile del año pasado, se vio que el 2016 las exportaciones alcanzaron un 9.9 millones de dólares americanos y 433,000 kilogramos procesados fueron exportados. Esto en, por ejemplo, productos como cápsulas, polvo liofilizado, jugos, pulpa y entre otros. Todo esto, que está muy bueno, tiene un problema en la etapa de cosecha de esta fruta. Debido a la distribución, como podemos ver en esta imagen, la fruta en el arbusto, cómo se distribuye, la recolección es muy compleja, muy complicada. Ahora se manejan los métodos de recolección semi-mecanizada y mecanizada, que son mucho más eficientes que la manual, pero arrancan una gran cantidad de hojas, que hasta el momento no tienen ninguna utilidad. Entonces, con todos estos antecedentes, nosotros desarrollamos este trabajo de investigación que es acerca de la extracción óptima de polifenoles a partir de hojas de maqui, utilizando la extracción con líquidos calientes presurizados. Esta tecnología emplea temperaturas en un rango de 40 a 200 grados Celsius. Trabajar una extracción a altas temperaturas tiene muchas ventajas. Primero, aumentamos la eficiencia de la extracción. Esto porque la humectación de la matriz con el solvente es mejor, dado a que las tensiones superficiales del solvente y de la matriz disminuyen. También la penetración del solvente dentro de la matriz es mucho mejor porque disminuye la viscosidad del solvente. Además, la velocidad de difusión del analito en el solvente también es mejorada y esto provoca una reducción de solvente utilizado. Por otro lado, por la parte de la presión,
es fijada a 1500 psi. Esta alta presión principalmente nos permite extraer a altas temperaturas sin un cambio de fase del solvente. Además, también esta alta presión obliga la movilidad del solvente dentro de los poros, lo cual también aumenta el rendimiento de la extracción. Aquí vemos el equipo ACE, que es llamado así también en inglés como extracción con solvente acelerado. Aquí vamos a poder ver más o menos cómo opera este equipo. En primer lugar, necesitamos cargar la celda con la muestra, que en general debería estar seca y molida, porque el tamaño de partícula también influye en la extracción. Y es acompañada con un material dispersante, que puede ser arena de cuarzo, para disminuir el volumen del solvente, es decir, el volumen de vacío en la celda. Además, ayuda también a mantener la humedad de la muestra. Después es seleccionar el método, que implica setear parámetros de temperatura, de tiempo de extracción y entre otros. Aquí ya empieza la extracción, se conectan los inyectores, el horno ya llegó a la temperatura con la celda afuera, y aquí hay un equilibrio de temperatura debido a abrir la puerta y meter la celda. Y después de eso pasamos a bombear el solvente. En este caso puede ser una mezcla de 3 componentes y llenar la celda. Después pasa el tiempo de extracción, donde se produce la extracción a presión 1500 psi, y después se abre la válvula estática para dejar fluir el extracto en las botellas de colección. Posteriormente es necesario un enjuague con solvente nuevo, la purga con nitrógeno para vaciar el solvente de las tuberías y la celda y aliviar la presión para poder sacar la celda y la botella de colección. Entonces, nosotros queremos optimizar este proceso. A la izquierda vemos los parámetros o las condiciones de operación fijas, que no son unos factores que influyen en gran medida el proceso, por eso las fijamos, que son la presión, que es fija ya de partida, el tiempo estático, el volumen de enjuague y el tiempo de purga. Además, en la celda fijamos trabajar con 1 gramo de muestra y 0,75 gramos de dispersante. A la derecha les muestro los factores primero. Podemos ver 3 factores seleccionados por el impacto que tienen en el proceso y también los rangos en los que nos vamos a mover. Acá abajo mostramos las 3 respuestas de este diseño experimental. Por un lado, el contenido de polifenoles totales, que es como el primer parámetro cuando se habla de polifenoles. Después, la capacidad antioxidante que tienen estos polifenoles extraídos y la pureza. Estas dos respuestas están relacionadas a el rendimiento de la extracción de polifenoles. ¿Qué tanto podemos extraer? Y este tercero, la pureza, está relacionada a la calidad del extracto. ¿Qué tan puro hay o cuánto polifenol tenemos versus a todos los extraíbles, ¿no? Habíamos dicho que esta etapa de extracción no es selectiva, por lo cual no deberíamos preocuparnos en la pureza, pero hemos visto que hay trabajos o hay extractos crudos que salen con muy baja pureza, lo cual es un problema en las etapas posteriores. Por lo tanto, propusimos tomar en cuenta la pureza en esta optimización para asegurarnos de obtener un extracto más equilibrado, tener mucho polifenol, mucha capacidad antioxidante, pero no bajar mucho la pureza. Acá les presento un esquema de la toma de decisiones en este trabajo. Partimos con un diseño experimental, Box-Benken. Ya teníamos los 3 factores que íbamos a evaluar. Estos 3 niveles se definieron según bibliografía y pues los procesamos en la extracción con líquidos presurizados calientes. Posteriormente, la medición de las 3 respuestas y con esos datos procedimos a ajustar mediante la metodología de superficie de respuesta, ajustar los datos, cada respuesta a modelos de primer orden o segundo orden. En función a estos valores, a estos resultados,
hicimos el cálculo de la pendiente de máximo ascenso para mover nuestra región. Como podemos observar en esta gráfica, el primer diseño experimental Box-Benken y el movimiento, el traslado a este segundo diseño experimental Box-Benken. Estos son los niveles que fueron establecidos por este cálculo y también por limitaciones del equipo, y repetimos el proceso. Extracción, medición de respuestas y metodología de superficie de respuestas para ajustar a modelos de primero o de segundo orden. Posteriormente, con estos dos diseños exploratorios, pudimos definir un diseño experimental final que incluye la unión de estas dos regiones. Adicionalmente, fue necesario la eliminación de puntos inusuales, puntos que estuvieron alejados de la zona máxima y que mejoraban, la ausencia de estos mejoraban el ajuste de los datos a estos modelos de segundo orden. Este diseño final, al final, tuvo 22 puntos experimentales y pues ajustó a modelos de segundo orden. Ya veremos en la parte de resultados. Y teniendo ya las superficies ajustadas, pudimos pasar a la etapa final de este procedimiento, que es la optimización multirespuesta. Es decir, optimizar simultáneamente el contenido de polifenoles totales, la capacidad antioxidante y la pureza. Utilizamos el método de deseabilidad, una función de deseabilidad que implica transformar primero las respuestas en valores de deseabilidad que van de 0 a 1. 0, que es un valor no deseable, y 1 es un escenario deseable o ideal. Después, estas deseabilidades individuales se combinan en una media geométrica para formar la deseabilidad global, la cual es maximizada. Además, este método nos permite dar prioridades o pesos a las respuestas. Entonces, nosotros planteamos tres escenarios, tres optimizaciones. Un primer escenario donde se toma en cuenta solo el rendimiento del proceso de extracción de polifenoles, es decir, contenido de polifenoles totales y capacidad antioxidante. Después, el escenario 2, optimizar las tres respuestas, es decir, incluir la pureza. Y el escenario 3, la optimización 3, es las tres respuestas, pero dar mayor prioridad a la pureza. Acá les presento las metodologías o las técnicas analíticas que utilizamos para medir las tres respuestas, donde básicamente las dos primeras son técnicas espectrofotométricas que involucran una reacción de oxidación y además la comparación de nuestros extractos con estándares antioxidantes. Por eso acá vemos los resultados se representan, en el caso de contenido de polifenoles totales, en miligramos de equivalente del ácido gálico, que vendría a ser el estándar, y acá igual, por comparación, en equivalentes de Trolox. La pureza relaciona el contenido de polifenoles respecto al contenido de todos los compuestos extraídos. Y esto se mide por secando el extracto. Entonces secamos en una estufa hasta peso constante. Todo se hizo por triplicado, tanto estos métodos analíticos como las extracciones. Estas tres otras metodologías analíticas las utilizamos para caracterizar de mejor forma los extractos óptimos. Estas tres mediciones se les hicieron a los extractos óptimos para completar la caracterización. Estos dos son también metodologías para determinar la capacidad antioxidante de PPH y por ORAC. Este de PPH también es un método espectrofotométrico. Este ORAC es un poco más complejo por el equipo, que es un detector de placas que procesa simultáneamente varias muestras y además evalúa la cinética. En los otros casos era como el punto final, acá se evalúa la cinética y todo el cambio. Y al final esta es la metodología analítica para la cuantificación de polifenoles utilizando cromatografía líquida de alto rendimiento acoplado a un espectrofotómetro de masa.
Entonces, acá los resultados. Como les había mencionado en el esquema del procedimiento, se hicieron dos diseños exploratorios. Y acá vemos para la primera respuesta, el primer diseño exploratorio y el segundo, y a este lado para la segunda respuesta, que es la capacidad antioxidante. Acá podemos ver que ambas respuestas son proporcionales, directamente proporcionales a la temperatura. Aumenta la temperatura, aumenta el contenido de polifenoles totales. Y acá lo mismo. Acá hay una diferencia donde se ve una leve curvatura para la capacidad antioxidante. Lo mismo pasa para el número de ciclos. Es directamente proporcional. Ambas respuestas, excepto para la región 2 de la capacidad antioxidante, donde es una curva un poco más drástica y se ve un posible máximo en el ciclo 3. Con el etanol pasa algo curioso, donde vemos acá en el diseño experimental 2, donde la concentración de etanol es baja, de 6 a 24 o de 5 a 25 me parece, y vemos que para ambas respuestas es proporcional. Aumentamos la concentración de etanol en ese rango, aumentan ambas respuestas. Pero pasa lo contrario en el rango de concentraciones de etanol mayor. A mayor concentración, baja el contenido de polifenoles totales. Y acá a mayor concentración, igual baja, con menos pendiente, pero baja la capacidad antioxidante. Este cambio de tendencia con la concentración de etanol nos puede indicar que hay presencia de curvatura por esos rangos o en la intersección de los rangos. Por eso hemos unido en un diseño final ambas regiones experimentales. Acá en esta tabla muestro los 5 estadísticos de bondad de ajuste que nos permiten seleccionar el mejor ajuste. En este caso, el primero de 30 observaciones es el total de la unión de las dos regiones experimentales, pero como les había comentado en la metodología, fue necesario eliminar algunos puntos inusuales y acá vemos que el total de 22 observaciones, ese diseño, esa región experimental, ajusta mucho mejor y a modelos de segundo orden. Es por eso que nos quedamos con esos modelos y con esa región experimental. Estas son las superficies para las 3 respuestas ajustadas a los modelos, donde podemos ver claramente que la primera respuesta, esta corresponde al contenido de polifenoles totales, y la segunda, que es a la capacidad antioxidante, tienen tendencias similares, los rangos donde suben, donde hay una posible curvatura, o donde hay una curvatura, donde hay un descenso. Pero pasa lo contrario para la pureza, totalmente lo contrario. Esto nos indica que, por ejemplo, en la temperatura, a los 200 grados centígrados, para estas dos respuestas se encuentra el máximo. En cambio, para la pureza es todo lo contrario. A la temperatura de 80 grados centígrados se encuentra el máximo de pureza. Esto indica que a mayor temperatura hay mayor extracción de polifenoles, pero también hay mayor extracción de compuestos no fenólicos. Y probablemente la proporción es mucho mayor, hay mucho más extracción de no fenólicos. Es por eso que al aumentar la temperatura, como vemos acá en esta gráfica, baja la pureza. Entonces, el hecho de poder incluir a la pureza nos da esta visión un poco más clara. Acá les presento una tabla. Esta tabla es con los resultados de la optimización multirespuesta. Los 3 escenarios que habíamos mencionado, los factores ajustados y las respuestas estimadas. Para validar este procedimiento, estas superficies ajustadas, replicamos los experimentos, las extracciones en estas condiciones. En la figura de acá abajo vemos los resultados para el contenido de polifenoles totales, que es la primera respuesta evaluada. En verde vemos el contenido de polifenoles totales experimentales y en azul vemos el contenido de polifenoles totales ajustado o estimado por el modelo.
Y podemos observar visualmente que son muy similares, pero adicionalmente calculamos la desviación estándar relativa, que nos indica una muy buena correspondencia entre los valores experimentales con los teóricos. Acá les presento también para las otras dos respuestas que los valores de la desviación estándar relativa son menores a 10, por lo tanto hay una correspondencia y así validamos el procedimiento que hicimos de ajuste a los modelos de segundo orden. Además, en esta figura también mostramos que nuestros 3 extractos óptimos contienen mayor cantidad de polifenoles totales que un extracto de hoja de maqui procesado o producido por maceración el 2011 por Rubilar. Además, también vemos una comparación de estos extractos con un extracto de referencia, que es un extracto con solvente acuoso orgánico, que se supone que podría tener el 100% de los polifenoles extraíbles. Vemos acá abajo de la figura, que el óptimo 1, el extracto óptimo 1, alcanza un 78% del contenido de polifenoles del extracto de referencia. En cambio, el extracto que fue por maceración alcanza solo un 26%. También la figura mostramos en la última barra en morado el contenido de polifenoles totales alcanzados por extractos de fruta. Y podemos ver que el extracto, nuestro mejor extracto, en este caso el óptimo 1, contiene 6 veces el contenido de polifenoles totales de la fruta, lo cual es muy bueno para la hoja de maqui. A la derecha muestro una figura con los resultados de la capacidad antioxidante medida por los 3 métodos. Vemos que tienen tendencias similares, pero los valores no son iguales porque si bien miden lo mismo, capacidad antioxidante, las reacciones de oxidación son diferentes. Por lo tanto, medir con 3 métodos nos ayuda a tener una información mucho más completa del tipo de polifenoles y el tipo de reacciones oxidantes que tiene este extracto natural. También comparamos con el extracto de hojas de maqui por maceración y vimos que el extracto óptimo 3 necesita solo 0,2% de gramos, perdón, no por ciento, 0,2 gramos de extracto para inhibir 50% del DPPH, que es un radical libre. En cambio, el extracto por maceración necesita casi 3 veces más de la cantidad para alcanzar el mismo efecto. Acá les muestro figuras que con los polifenoles identificados en nuestros extractos de hoja de maqui y también en extractos de hoja de maqui con solvente metanol y acetona que son considerados y tomados como referencia. No voy a profundizar mucho en estos resultados, pero esta información nos sirve para ver el comportamiento diferente que tiene cada polifenol. Por ejemplo, acá podemos mencionar el ácido protocatéico. No tiene una diferencia significativa en su contenido en los 3 extractos. Esto puede indicar que es relativamente estable ante estas condiciones. Lo que no pasa, por ejemplo, con el ácido clorogénico, que es el que está al lado, donde vemos en una barra verde que no es un compuesto termosensible, porque el óptimo 1, si recordamos, la temperatura óptima o la temperatura de procesamiento es a 200 grados. Y aquí vemos que más bien una alta temperatura favorece a la extracción de este compuesto, del ácido clorogénico. Lo contrario pasa con el ácido gálico. Acá vemos que es termosensible. Acá hubo una disminución de la recuperación. En cambio, en el óptimo 3, con menor temperatura, se obtiene mayor cantidad. Entonces, esta información nos podría ayudar en caso de que uno quiera optimizar la recuperación o la extracción de un polifenol específico. Por otro lado, acá les muestro unas figuras comparativas
por polifenol, contenido o recuperación del polifenol, por nuestros extractos versus otras fuentes y otras tecnologías de extracción. Lo principal aquí, lo llamativo, es que los 3 polifenoles de la izquierda, el ácido protocateúico, la quercetina y la catequina, posicionan a la hoja de Mackie y al HPLE optimizado como en primera posición, o sea, como los mejores en recuperación de estos 3 polifenoles. Por otro lado, también me gustaría mencionar que hay polifenoles como el resveratrol, el caenferol, el ácido cinámico, el hidroxitirosol, que también fueron identificados en las hojas de Mackie, que han sido identificados hasta ahora en muy pocas fuentes naturales, entre 5 y 14 fuentes naturales, lo cual hace también que esta nueva fuente que presentamos, el Mackie, tenga una importancia. Además, tiene el plus de ser un descarte agroindustrial. Entonces, las conclusiones de esta primera parte es que pudimos obtener extractos óptimos, 2 extractos óptimos bien diferentes, uno que apunta a maximizar el rendimiento de la extracción de polifenoles y otro que apunta a maximizar además o controlar que no baje mucho la pureza o la calidad del extracto. Ambos extractos son diferentes, tienen polifenoles mayoritarios diferentes. Además, gracias a todas las comparaciones que hicimos, vimos la riqueza y la importancia de las hojas de Mackie en cuanto a polifenoles y antioxidantes y pudimos ver en específico que las hojas de Mackie junto al HPLE son la mejor opción, la fuente y la técnica para recuperar catequina, ácido protocateúico, quercetina, frente a lo que hasta ahora se reportó en cuanto a fuentes naturales y tecnologías de extracción. Finalmente paso a este segundo estudio que está todavía en desarrollo, por lo tanto solo voy a dar una introducción y algunos resultados, que apunta a la etapa de fraccionamiento de la línea de proceso. El fraccionamiento y en específico estudiamos y estimamos los parámetros de absorción de los principales polifenoles de la hoja de Mackie en el gel agarosa. Como les había mencionado, el proceso o la técnica que se usa para el fraccionamiento es la cromatografía líquida en columna. Este proceso cuenta con una fase estacionaria, que en nuestro caso es un gel de agarosa, es un material microporoso, reticulado, y una fase móvil que fluye a través de este lecho empacado, que en nuestro caso es etanol, agua y ácido acético. La fase móvil empuja la mezcla y gracias al grado de interacción que tenga cada analito con ambas fases, se produce la separación de los polifenoles. Acá les muestro un esquema y también una fotografía donde podemos ver todos los componentes del sistema completo, no solo la columna, donde cuenta con una parte de inyección, donde se inyecta la muestra y queda en un loop. La bomba que impulsa los solventes para empujar la muestra hacia la columna donde es el volumen de control, donde pasa la separación. Posteriormente, saliendo de la columna, el detector, que también es un espectrofotómetro de UV visible, pero continuo, y pasando al recolector de fracciones. Esos son como la forma de operación de este proceso. Este proceso tiene ventajas, alcanza una alta resolución, bajo uso de solventes, un fácil escalamiento. Pero cuando se trata de mezclas nuevas, para poder encontrar las condiciones de operación, se requieren alto número de repeticiones. Esa es una desventaja que involucra un costo, pérdida de tiempo y de materiales. Bueno, esa es la interfaz que nosotros tenemos para controlar tanto en el momento del proceso como dejar un protocolo establecido y automáticamente se pueda producir el proceso. Acá les muestro 2 cromatogramas que nosotros obtuvimos al intentar separar una mezcla solo de 3 polifenoles. Y estos 2 son los problemas más usuales que se tienen al intentar hacer experimentalmente la separación. En este caso tenemos un tiempo muerto entre fracción y fracción. Y al momento de escalar esto es
un tiempo muy importante, una pérdida muy importante. Y en este otro caso es lo contrario. Las fracciones están todavía acopladas y por lo tanto su separación no es posible. Entonces nosotros proponemos estudiar a detalle la absorción. La absorción, en este caso, debido a las características que tiene la garosa y la fase móvil, agua, etanol y ácido, estas características definen una separación principalmente por absorción. La absorción va a definir el tiempo de elusión de cada compuesto. Es por eso que nosotros proponemos estudiar a detalle la absorción individual de cada polifenol de la mezcla para poder tener información del sistema agarosa, polifenol y fase móvil. Estimar los parámetros de equilibrio, hacer isotermas y evaluar también el efecto del medio líquido, de la fase móvil. Esto nos va a permitir tener y conocer mejor y definir condiciones iniciales más certeras para tener una exploración con mayor eficiencia. Y por otro lado también proponemos simular el proceso de cromatografía en columna utilizando el modelo de equilibrio dispersivo en MATLAB para poder posteriormente optimizar el proceso. Este modelo requiere una alimentación de parámetros, una base de datos, que justamente los parámetros que calculemos acá en el sistema batch van a formar parte de estos parámetros. Otros parámetros también son de columna, la porosidad, la altura, el diámetro, también otros tipos de parámetros de transferencia de masa, de difusión, de convección. Por lo tanto, acá les muestro el primer diseño experimental que realizamos y definimos 3 polifenoles que están en la hoja de Mackie, ácido gálico, catequina y resveratrol, y también definimos diferentes composiciones de la fase líquida, agua, etanol, ácido acético. Acá este es el sistema batch en el que operamos. Primero preparamos las fases líquidas, después la solución polifenólica. Una vez teniendo todo esto, pusimos en contacto la solución polifenólica y la garosa por 15 a 20 minutos con 15 revoluciones por minuto. Después de todo esto, el filtrado para separar ambas fases y la medición de la concentración del polifenol en la fase líquida. Y por balance de masa podemos sacar la concentración del polifenol que se absorbió o que pasó a la fase sólida, en este caso agarosa. 2 modelos fueron los que utilizamos, modelos teóricos, el de Lahmuir y el Freundlich, que son utilizados normalmente para absorción sólido-líquido, al igual que la regresión lineal. Las funciones objetivos minimizadas fue la suma de cuadrados del error, y la suma de cuadrados del error ponderada también fue evaluada. A diferencia de la regresión lineal, en esta regresión no lineal es un proceso iterativo utilizando el método de Gauss-Newton, y pues también fue necesario calcular estadísticos de bondad de ajuste para identificar cuál de los 2 modelos y cuál de las 2 funciones son las que mejor ajustan a nuestros datos. Además, también calculamos el valor de t y el intervalos de confianza para evaluar la significancia de los parámetros estimados. Acá les muestro una tabla de datos. Estos son los datos que obtuvimos para las 14 isotermas que hicimos. Esto es de una isoterma de ácido gálico, donde podemos, según a los parámetros o los estadísticos de bondad, verificar o identificar que el modelo de Lahmuir y la función objetivo minimizada ponderada es la mejor opción. Claro que también es importante destacar que las 4 opciones ajustan relativamente bien y esta es levemente mejor a las otras 3. Acá les muestro para los 3 polifenoles una gráfica donde se puede observar claramente el efecto del cosolvente en la absorción. Variamos desde agua pura y aumentando el etanol y el ácido acético. Vemos acá que para los 3, aumentar el cosolvente implica una reducción en la absorción. Claro que también podemos ver que la proporción de esta reducción de absorción es muy diferente en estos 3 polifenoles. Y en esta diferencia radica también
los tiempos diferentes de elusión en la columna. Y acá les muestro una tabla donde está el resumen, están adjuntadas todos los parámetros estimados, en este caso del modelo Lahmuir, que fue el que mejor ajustó, de todas las isotermas que realizamos hasta el momento. Y estos datos, estos parámetros serán utilizados en el modelo de Lahmuir. Esta ecuación, que es la ecuación de Lahmuir para una mezcla multicomponente, es una de las tres ecuaciones que conforman el sistema de ecuaciones diferenciales del modelo dispersivo para la simulación de este proceso. Muchas gracias por su atención y les dejo por si acaso mi contacto por cualquier cosa. Pamela, muchas gracias por tu presentación, excelente presentación, muy clara de lo que estás trabajando en este momento. Y vamos a vamos a conocer alguna consulta que existe de parte de Carlos Humberto. A ver, dice lo siguiente: felicitaciones por su gran aporte y excelente trabajo. Consulta: al realizar los análisis si existen algunas interferencias con los taninos, antocianinas, etcétera, hizo pruebas con otros tipos de solvente. En tal caso, ¿cuáles serían los rendimientos óptimos según solvente? De los métodos de análisis que nos mostró, según usted, ¿cuáles son los más asequibles? Bueno, son varias consultas y podemos ir respondiendo una por una. Claro, a ver, interacción con las antocianinas. A ver, las hojas de Mackie han reportado, otro autor reportó que existen antocianinas en ciertas hojas de Mackie, pelargonidina y peonidina. Y interacción, quizá yo lo que vi en el método para determinar la capacidad antioxidante por el método de DPPH, hay una interacción con las antocianinas por la longitud de onda a la cual se lee el DPPH, que es muy cercana a la lectura de las antocianinas. Por lo tanto, si el extracto tuviera antocianinas y realizamos el análisis de DPPH para calcular la capacidad antioxidante del extracto, podría darse la situación de que leamos no solo el DPPH que queda de la reacción, sino también una antocianina. Esto haría que la lectura no sea correcta, que esté sobreestimada. Pensemos que tenemos mucha capacidad antioxidante. Eso fue lo que yo vi como interacción de antocianinas en cuanto a la determinación, a metodologías de determinación, en este caso de capacidad antioxidante. La otra pregunta que recuerdo que es sobre ¿Perdón? Se hizo pruebas con otros tipos de solventes. Yo personalmente no, yo en la extracción trabajé con agua etanol y el extracto de referencia que es acetona y metanol, que es una extracción en secuencia. Solo con esos solventes trabajé porque también nosotros estamos como enfocando a utilizar solventes a GRAS, que son como seguros para producir ingredientes alimenticios. Entonces, pues el etanol está dentro de esos y por eso utilizamos el etanol. Pero sí hay trabajos que están haciendo con, por ejemplo, con glicerol y con... no recuerdo qué otro solvente que también están teniendo buenos rendimientos de extracción en cuanto a la extracción. Bien, la última consulta dice: de los métodos de análisis que nos mostró, según usted, ¿cuáles son los más asequibles? A ver, los métodos espectrofotómetros son bastante sencillos, o sea, se necesita el espectrofotómetro y nada más, porque son reacciones, esperar que se dé la oxidación. Los reactivos también son bastante accesibles.
Esos serían como los básicos y los que se podrían hacer como iniciales para caracterizar, por ejemplo, una nueva fuente natural de polifenoles. Es el contenido de polifenoles totales por el ensayo Folin y la capacidad antioxidante ya sea por DPPH o por ABTS. Esos serían como los tres. Y la pureza, que también solo se necesitaría una estufa, ¿no? Que es para secar el extracto y determinar el contenido seco. Bien, gracias por la respuesta. No tenemos otra consulta en el chat. A nombre de la carrera, a nombre de los organizadores de este evento, Pamela, primero felicitarte por todo el trabajo que estás haciendo y gracias por haber participado en este evento y nuevamente felicitarte por la exposición que ha sido muy clara para todos, entiendo, los que están interesados especialmente en este tema. Muchas gracias, Pamela, y hasta pronto. Muchas gracias, Inge. Y gracias a la organización también. Ok.